Desde niño me llamó siempre mucho la atención el carnaval. De hecho, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y lo sigo imitando el grito que hacen Sí. de yujujuy, a que no me conoces. Entonces ahorita como estoy dando clases de patrimonio cultural, pues tengo que retroalimentar esto con mis alumnos para que ellos entiendan el significado, pues no solo del patrimonio, sino de que ellos sepan que siendo como tlaxcaltecas deben de conocer algo que los da a conocer. Y en este caso es el carnaval. Por ejemplo, a pesar de que estamos en esta pandemia, yo vi a mucha gente que quería hacer ruido, o sea, el carnaval creo que lo tiene dentro. Y ayer leí algo que hacía alusión a eso de decir que el carnaval no es de un día, sino que el ciudadano se queda pensando en él todo el año de que dice, ya Se está viene, ya preparando viene, para ya el viene. siguiente año, sí. Entonces, usted que se dedica a esto, y me refiero a una artesanía que es fabricar estas caretas, yo deduzco que esto viene desde que usted era niño. Usted conoce mucho esto. O bueno, en sus palabras, ¿qué Sí, podría decirnos? sí, bueno, son varias preguntas y casi tendríamos que dar todo el contenido con lo que me preguntaste. Pero mira, ¿qué sí te puedo decir? No porque el otro no se pueda, sino porque finalmente es lo que he ido encontrando en el camino. Yo igual que tú nací en este pueblo, yo igual que tú crecí viendo a mi padre vestirse de huehue. De los pocos y vagos recuerdos que tengo así muy de niño era cuando se vestía de huehue. Y yo también tengo en mi memoria cómo era la plaza pública, no por ir a visitar la presencia, sino porque veía que en ese lugar ahí se juntaba la gente, se congregaba alrededor de la música y del baile. Y yo nací en el 73, yo soy de Ujú. la generación del 73, tengo 48 años esta fecha. Y eh, pues vaya, llenaron mis ojos esas Ujú. imágenes, mis oídos también esa música. Ok. Y eso, desde luego, que ahí fue formando identidad en mí, ¿no? Más tarde, más tarde cuando ya estudiamos también la preparatoria y vemos por nuestra vocación, yo siempre quise ser dibujante, pintor, Ujú. quería meterme menos en la escultura, lo mío era más el dibujo, la pintura, el grabado, en diferentes técnicas. Lápiz y papel. Sí, sí, hasta la primaria, que también hay anécdotas por ahí bonitas. En la secundaria busqué algo que se le pareciera y pues te acercan al dibujo industrial, al dibujo arquitectónico, algo que se le parezca, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Ya ve cómo son así de prácticos los profesores, te arriman a lo que creen que puedes Ujú. ser. Eh, pero hubo una actividad preescolar que se llamó dibujo y pintura y pues ahí nos metimos a trabajar en eso. Me gustó mucho, eso nos llevó incluso a concursar en un certamen nacional Ujú. y ese certamen nacional lo ganamos para Tlaxcala Ah, a ok. través de la técnica 17, muy orgullosamente. Pero me decías en la siguiente que cómo veía lo del, pues bueno, esta forma identitaria pues que arrastra. Creo que todos quienes nacemos, hasta quienes por circunstancias incluso religiosas no comulgaran tanto con el asunto del carnaval, Ujú. hasta para ellos es importante el carnaval porque yo creo que los hace sentirse un poquito tlaxcaltecas, más allá Sí, sí, sí. de su identidad religiosa, ¿no? De su preferencia Ujú. religiosa, ¿no? Y esto te lo digo porque hay una anécdota, hay un profesor que está dando clase en una universidad extranjera, que es de la ciudad de Apizaco, Ujú. y hace años vinieron a tocar la puerta de acá y su papá, de hecho, y vino y quería que le hablara un poco de las máscaras y esto. Y no entendía porque me preguntaba y veía que no compraba y pues yo, vaya, de repente también uno tiene que hacer. Sí, sí, sí. No tanto porque compre necesariamente, sino porque pues ya no le encuentras como que mucho sentido y él lo nota y se acaba confesando que pues lo que pasa es que en la universidad donde trabaja su hijo, todos los años el rector, en eso de 3 o 4 días, van al lugar de nacimiento de uno de los profesores. Y pues así se fueron a muchas ciudades en Estados Unidos y de Ujú. otras partes del mundo y esta vez le tocaba al que era de Tlaxcala, ¿no? Ujú. Un maestro tlaxcalteca. Pero ellos profesaban otra religión
Entonces, pues dice, ¿qué les voy a mostrar? Mi templo, dice, probablemente sí pueda hacerlo, dice, pero ¿cómo los voy a llenar? Dice, porque cuando han ido a otros lugares, mi hijo me dice que, o sea, organizan todo un tour en donde ven la cotidianidad, las partes, digamos, más culturales del lugar, las tradiciones, la arquitectura, los lugares que son emblemáticos, pues, de cada espacio, de cada comunidad. Dice, y acá no encontraba yo mucho, no encontraba mucho. Y no encontraba mucho, no porque no lo hubiera, sino porque no me había puesto a pensar en ello. Okay. Dice, y bastó con hablar con la gente, pues, ¿qué es presumible de aquí? Pues es presumible mucho, es presumible, pues la iglesia, por ejemplo, de Apizaco, dice, la arquitectura de trazo que se hizo en ese momento, cuando se fundó. Dice, pero cuando empezamos a hablar de tradiciones, pues yo me quise meter a un asunto como el Día de Muertos, que no era necesariamente aquí donde es más dramático, pues, más representativo a nivel nacional. Dice, pero encontré algo que definitivamente creo que a quienes tuvieran que venir iba a dejar marcados, y era el carnaval. El carnaval porque en ningún otro parte se hace, dice, y porque además se tiene idea a nivel internacional que el carnaval son los desfiles así tipo Brasil o aquí tipo Veracruz o Mazatlán, ¿no? Sí, sí, sí. Y el carnaval aquí es muy particular, tiene su gran carga indígena, su gran carga, por supuesto, europea, y esa mezcla tan distinta nos hace particularmente diferentes cuando se trata de expresar esta. Y así es que vino, expresó todo lo que quería. Yo le dije qué es lo que podía hacer. Se llevó algunas máscaras, las dio como presentes a los principales que venían en esa delegación de Estados Unidos aquí a Tlaxcala, y me di cuenta, pues yo hasta ese momento también me di cuenta de lo importante que es la identidad, aún para los que no, digo, o aún para los que no han bailado en carnaval. Es importante en algún momento saber quién eres, cómo eres, e incluso hasta responderte por qué es así, ¿no? Entonces, sí crezco con esto. En mi familia no hay una referencia directa de quién sea, de alguien que se haya dedicado a la pintura, a la escultura, pero yo sí desde niño sabía que más o menos iba por ese lugar. Pero en Amajac sí hay una persona que antes se dedicó a hacer máscaras. O sea que usted sería el segundo. Sería el segundo. La primera persona no se le reconoció mucho porque no se dedicó de tiempo completo a esto, y además usaba una técnica que era la vieja técnica de la baqueta. O sea, que es piel muy gruesa, que a través de ácido se trata y se le va dando un molde y se cose. Tiene mucha duración ese tipo de material. El defecto es que absorbe muchas bacterias. Entonces, cuando uno suda una pieza de ese tipo, lo más probable es que empiece a tener un olor bastante desagradable, ¿no? Sí, y en fin, fueron las técnicas que se usaron. Pero eso lo estamos hablando de que la persona que falleció probablemente en los 80 falleció, y ya era un ancianito, ¿no? O sea, que trabajó yo creo que en los 30, 40, 50. Usted aún era un niño. Yo era un niño. Yo era un niño cuando conocí al señor, y ya era un anciano cuando lo conocí. Sí. Entonces, se llamaba Francisco, no recuerdo bien su apellido, Francisco Hernández. Era como a 2 calles de acá, un poco hacia abajo. Buena persona. No, nunca hablé de esto porque yo en ese entonces no sabía si me iba a dedicar a esto. Estudiamos artes. Perdón, quiero decir algo. No, continúa. Sí, estudiamos artes visuales más tarde, saliendo de la secundaria, y después todas vicisitudes de la media superior y de la educación media. Y yo me encuentro, digamos que ante la encrucijada de no tanto de qué voy a hacer, sino a dónde voy a encontrar un lugar que llene pues mi ansia, mi hambre pues de conocer un poco más sobre pintura, porque hasta ese momento era por ahí donde iba. Me voy un año al Distrito Federal, tratando de ver si puedo estar en la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM. Salía carísimo estar ahí, y yo solo ahí no iba a poder definitivamente estudiar y trabajar. Era una empresa bastante difícil, no imposible, pero era bastante difícil para mí. Sí, sí, sí. Entonces, pues regreso, y en uno de esos regresos, porque venía, ya me estaba dedicando a trabajar otra cosa ahí en el Distrito Federal,
Y de repente en la televisión de Tlaxcala veo que están promoviendo el taller Escuela de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Un maestro en ese entonces estaba haciendo la promoción. Y da la casualidad que yo era justamente lo que quería, pues me doy un tiempo para explorar esa escuela. Pues llego un poco tarde porque habían empezado las clases y me dicen que sí me aceptan, pero pues me tienen que hacer una prueba, ¿no? Para ver si tengo aptitudes artísticas. Y entonces nos ponemos a dibujar y adelante. Pues con ello, ya con esta escuela, con la entrada de esta escuela vino, por supuesto, vino el trabajo de la escultura, que era un campo que yo casi no había explorado. Yo había explorado mucho el asunto del dibujo, la pintura, como tal, pero no había explorado el asunto de la escultura. Y ahí es donde comenzamos a hacer escultura. No pensamos definitivamente pasar todo este tiempo haciendo escultura, pues seguíamos en la insistencia de ser pintores. Y creo que lo fuimos, pues, pero nos empezó a ganar un poco más el gusto por desarrollar más pues, las técnicas escultóricas, ¿no? Y ahí es donde nos dedicamos. Finalmente egresamos de esa escuela y empezamos a pensar a qué nos vamos a dedicar ahora, o sea, qué vamos a hacer con estos conocimientos que tenemos, porque en esta escuela te dan un poco de todo y nada especializado, ¿no? Más para que tú tomes tu camino. Y empiezo a explorar y pues las iglesias es una parte, de repente el arte sacro pues es una vena importante para quienes nos dedicamos a esto, pero mucho más importante todavía nos damos cuenta que es el arte pagano, pues sobre todo lo que tiene que ver con el carnaval. Okay. Y empezamos poco a poco a explorar esa parte y hasta que un año nos decidimos, ¿no? entrar de lleno. La verdad es que no fue un camino fácil, fue muy difícil porque hay toda una tradición escultórica en Tlaxcala en la que se identifican unos talleres y pues se sabe que ahí es donde se hace digamos que los mejores trabajos. Nosotros siempre pretendimos entrar con nuestro estilo, entrar con nuestra forma de trabajar, con una estética un tanto distinta, no porque las otras estuvieran mal, sino porque queríamos que pues se reconociera pues nuestra que algo lo identificara a usted, ¿no? Nuestra autenticidad. Y creo que una de las cosas que más, desde el principio, desde la máscara número 1 que hicimos, es que pintamos distinto por la parte de adentro. Esto era la necedad nuestra de que nos vieran diferentes, porque en los otros talleres usan otros colores para identificarse, entonces nosotros nos identificamos con uno y lo hemos puesto desde esa fecha, ¿no? Es decir, que si encuentro una careta con ese color, hace referencia a usted. Ya nos están imitando en algunos lugares, ¿no? Ya. Sí, están imitando porque se han montado un poco en ese trayecto pues de creatividad que hacemos nosotros en este aspecto y pues ellos se aprovechan de eso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso nuestro estilo es como que muy claro, es muy claro, tenemos muy claro lo que hacemos y nuestro estilo ya está muy marcado en eso. Y empezamos a trabajar. La verdad es que un poquito al principio con un poco de soberbia, pensando que la gente le tendría que gustar lo que hacíamos pues solo porque lo hacíamos, ¿no? Y no es cierto, la verdad es que tuvimos que doblar las manos y tuvimos que asimilar los gustos de la gente, ¿no? Y fue gradual, o sea, sí, hoy hacemos ya poco lo que queremos, pero gradualmente fuimos cambiando el gusto de las personas. Eso nos da mucho gusto y pues hasta la fecha pues en eso andamos, ¿no? Ya llevamos a esta fecha un poquitito más de 20 años trabajando. Un poquitito más de 20 años. Unos años fueron por supuesto muy muy pobres en cuanto a producción, otros años son muy ricos, otros como el que está pasando, pues ha sido igual difícil, ¿no? Pero tenemos la esperanza pues de que las cosas van a cambiar, ¿no? Ok.